El Rocky Mountain Wellness Center y el Colorado Media Project presentan Perspectivas, con los temas locales que impactan a nuestra comunidad. Gracias, Salvador. Exactamente, tenemos 5 minutos después de las 8 de la mañana en este día, jueves 10 de junio de 2021. Y tal cual como anunciamos, tenemos nuestro segmento Perspectivas de todos los jueves con Diana Higuera, quien es la directora del Rocky Mountain Welcome Center. Es una organización sin fines de lucro ubicada en la ciudad de Aurora. Nuestro invitado especial del día de hoy es nuestro querido amigo Jesús Sánchez Melián, director del periódico El Comercio de Colorado. Jesús ya está con nosotros, ¿verdad? Diana también ya está con nosotros. Diana, buenos días, encantada de saludarte. ¿Cómo amaneciste hoy? Buenos días, Rodolfo. Todo por aquí muy bien. ¿Ustedes cómo están? Bien, afortunadamente. Bien, aquí lidiando con algunas cosas, pero bien en general, ¿no? Jesús, buenos días, encantado de saludarte. ¿Cómo amaneciste hoy? Muy buenos días, Rodolfo, Diana, Salvador y todos los radioescuchas. Y bueno, encantado de tenerte en el programa el día de hoy, en el que vamos a hablar temas interesantes, ¿no, Diana? Sí, muy interesantes. Jesús ha hecho un tour por el estado y nosotros queremos saber todo lo que descubrió en general. En materia, por ejemplo, de vacunación, ¿verdad? Sí. Ya. Y esto es muy importante. Yo te contaba que Jesús estuvo presente. Tuvimos una reunión vía Zoom con las autoridades de salud del estado. Y en esta oportunidad ellos quisieron escuchar, ¿no?, de la prensa. Ustedes que están ahí, que están hablando y que están lidiando todo el tiempo con la comunidad, en este caso nuestra comunidad latina, queremos escucharlos a ustedes. Queremos saber qué piensa la comunidad allá afuera. Y fue muy interesante realmente escuchar lo que cada uno de los presentes tuvo que decir. Y precisamente ellos estaban fascinados de escucharnos. Ayer estuve hablando con Vanessa Jesús y dijo, esta gente estaba sencillamente impresionada de escuchar todo lo que nosotros estábamos aportando en esa reunión. Y una de las cosas que mencionábamos era precisamente este trabajo que ha estado realizando Jesús y su equipo en diferentes partes del estado, investigando ¿no?, el nivel de vacunación en la comunidad latina. Y realmente los hallazgos de ustedes, Jesús, han sido muy interesantes, ¿no? Fíjate, como ustedes decían, hasta ahorita el tour se ha basado en el sur del estado, tanto el sureste como el suroeste. Y se han publicado 2 trabajos, pero vienen otros 2 más sobre el sur. ¿Por qué es importante el sur? Porque estamos hablando de una población que tiene primero mucho tiempo de asentamiento en ese lugar. Es población que posiblemente no sea de primera generación ni de segunda, sino que a lo mejor son familias que tienen más de 3, 4, 5 generaciones allá. Y nosotros estimábamos antes de ir, que iba a haber mucha más, apertura a lo que es la vacunación, porque esas fueron zonas muy golpeadas por el COVID. Por ejemplo, el condado de Pueblo fue uno de los que tuvo más altos niveles de contagio al principio y llegó a tener unos altos niveles de muerte, de mortalidad en todo el estado. Pero luego, el común denominador de toda esa zona es que la población hispana contagiada era muy superior al porcentaje de población hispana de esa zona. Estamos hablando que en Pueblo se contaminó los casos positivos llegaban casi al 51% de hispanos, mientras que no pasaban del 21% de la población general. Lo mismo en el caso de Cortés, que la población no supera el 15%, pero casi el 31% de los casos positivos son de hispanos. Entonces, a pesar de esos contagios, vimos hasta ese momento cierta resistencia del público a querer vacunarse. Y parte de lo que hemos hecho es, si bien no es
una encuesta, representativa con todos los casos. Lo que escogimos fueron personas para conversar y poder escuchar por qué hay esa resistencia a querer vacunarse. Y eso es muy importante, Jesús. Una de las cosas, yo estuve en una reunión también con la gente de la gobernación, y una de las cosas que ellos decían es que los hispanos se han vacunado en un 20% solamente. Y esto es realmente alarmante porque ya las personas están comenzando a salir sin tapabocas, inclusive la gente que no está vacunada. Y eso lo que va a crear es que tengamos otra ola de la pandemia. En general, Jesús, ¿qué fue lo que escuchaste? ¿Eso variaba dependiendo de la ciudad en que estabas, o en general fue más o menos lo mismo en cada ciudad? No, hay alguna variación, ¿no? En el sentido de que, digamos, por eso insisto, estadísticamente yo no puedo decir que tal factor representa el 15% de la población. Yo puedo comentar factores aislados, pero que tienen que ver con las entrevistas que hicimos. Por ejemplo, en el caso del sur de Colorado hacia lo que es el sureste de Colorado, que es el condado de Pueblo y esa zona, allí el factor religión tiene mucho peso. Es decir, allí ellos se sintieron muy asustados cuando se dijo que alguna de las vacunas tenía una porción fetal. Y que bueno, que estamos hablando de partículas, mini partículas, y estamos hablando de que esas mini partículas también se han usado para desarrollar otras vacunas de otros tipos desde hace 40 años. Entonces, a pesar de que eso es un factor que estaba allí, digamos, que era mínimo, pero a ellos les asustó el conocerlo. Y eso hizo que huyeran, digamos, de la posibilidad de vacunarse porque pensaban que eso era contrario a su creencia religiosa. Y eso los bloqueó, digamos, con la gente que hablamos. El detalle es que allí hubo un operativo de vacunación con un esfuerzo importantísimo del gobierno federal, con las Fuerzas Armadas, con FEMA y el gobierno de Colorado. Un operativo, imagínense, de 150 voluntarios, y el operativo luego de 2 días tuvieron que suspenderlo porque no se presentaron. Wow. Y parte de los que se debían vacunar eran hispanos. Luego hubo otro operativo, ya propiamente en una parroquia hispana, en la que se suponía que llegaban 300 personas, escasamente llegaron 150, y tuvieron que invitar gente al azar de otras parroquias angloamericanas para que llegaran a vacunarse. Entonces allí lo que es factor religioso pareciera que es el factor fundamental en el sureste. Ahora, en el suroeste ya hay otra situación. Eso lo apreciamos tanto en Durango como en Cortés. Allí vimos unas personas muy estresadas, básicamente cuando veían información conflictiva, cuando no podían decidir que en su iglesia, y algunas personas allegadas les decían que se vacunaran, pero eso chocaba con lo que oían de otras personas que les decían que el virus no existía, que eso era una gripe común, que eso se iba a desaparecer solo y que no hacía falta vacunarse, ¿no? En ese conflicto de información encontrada, muchos hispanos no han logrado tomar la decisión. Y estamos hablando de una zona, y lo tengo que decir muy directamente, estamos hablando de una zona en la que en las posiciones conservadoras políticas son fundamentales, es decir, en la mayoría son votantes conservadores que han seguido al presidente Trump. Y eso se vincula con el hecho de que para ellos están todavía movilizados políticamente en relación con el presidente Trump. Ellos aspiran que el presidente Trump regrese este mismo año, y han tenido actividad en la calle, digamos, demostraciones en las calles de apoyo al presidente Trump, y están movilizados. Y esa población está dentro de ese ambiente. Por eso yo noté personas estresadas
que no logran decir que es necesario vacunarse y no atienden, a pesar de que los pastores, de que sus amigos, de que líderes comunitarios los invitan, ellos no toman la decisión porque ven otro lado al que ellos le creen que les dice que no hay que vacunarse. Entonces, en otras palabras, Jesús, además de las excusas religiosas, quizás la política supera ¿no? la parte religiosa en cuanto a por qué no me quiero vacunar. En el suroeste sí. Qué impresionante. Estaba leyendo algo, ¿no? Y lamentablemente las redes sociales publican tantas cosas y hay mucha gente que, pese a las advertencias, pues como que no quiere entender, ¿no? De que hay que buscar información en fuentes fidedignas y serias, ¿no? Por ejemplo, aquí en Colorado, pues directamente con el Departamento de Salud de Colorado, ¿no? Estaba leyendo el caso de esta enfermera en que creo que fue no recuerdo el estado, ¿no? Ohio, no me acuerdo, que se presentó a declarar porque de que la vacuna a ella la había hecho magnética. Y entonces quiso, te imaginas, ¿no? Y en plena corte, con una cantidad de personas, trató de demostrarlo y agarró una llave y se la puso en el cuello y por supuesto la llave se cayó, ¿no? Y agarró un alfiler y se lo puso y se cayó, ¿no? Pero a pesar de la pena, digo yo, de la pena ajena que pasaría, ¿no? Sigue insistiendo, no, esa vacuna a mí me hizo magnética. Mira, ahora soy magno, ¿no? Como hay un superhéroe que se llama, ¿no? Magno, magnético, qué sé yo. Pero, Adolfo, una cosa importante es esta, ¿no? Que igual llama la atención y por eso son los números, ¿no? En Cortés, Colorado, por ejemplo, nos dimos cuenta que los comercios locales, ninguno hizo cumplir la ordenanza de exigir máscara a los empleados y a los clientes durante el año completo. Visitamos alrededor de 6 restaurantes y en todos nos decían que para ellos la máscara no solamente que no tenía sentido, sino que no la habían usado. Ni siquiera ahora, ni siquiera para los no vacunados, distinguir entre vacunados y no vacunados, no la usaron. Entonces, claro, ahí está una explicación de por qué hubo tanto contagio y por qué hay persistencia. En el caso de Cortés, Colorado, lo que es ¿cómo que se llama ese factor? El virus y la propagación está vivo, está allí, permanente, la incidencia de la enfermedad. Porque claro, en todo este tiempo que hubo protección, que debía haber distanciamiento social, no lo hubo. Y tanto que recibimos un testimonio, está ahí publicado, y hoy van a ver el video, donde la persona nos dice que esa persona fue a Chihuahua, de Chihuahua fue y vino varias veces en el año. Es decir, que vivió normalmente, ¿no? Y otra de las cosas graves era que les decíamos que si ellos no tenían temor, pues, de los efectos que dejaba el virus, porque es que ya sí hay información concreta publicada de que este virus deja efectos permanentes, y una de las cosas que ya se ha determinado, se ha medido y se ha divulgado son los efectos neurológicos. Tiene efectos sobre la memoria de las personas y han detectado estadísticamente significativo un número de casos de personas que les dio COVID que tienen problemas de memoria, problemas de recordación, vacíos mentales por momentos, tienen capacidad de articular sobre recuerdos recientes. Entonces, eso está medido y eso está allí y a eso no se le teme, ¿no? Por eso nosotros decíamos que adicionalmente al apoyo que los líderes comunitarios, los líderes religiosos pueden hacer con las personas, también hay que comenzar a pensar en que personas que tengan conocimiento médico deben acercarse, digamos, se debe hacer una divulgación de información de expertos en esta zona para hablar sobre esas consecuencias, porque en ese momento la gente necesita saber todas estas cosas. Ya. Impresionante. Y pues el hecho de tener esta conversación con Jesús y sus experiencias recogidas en sus viajes al sureste y suroeste del estado,
es precisamente ver, ¿no? Por qué causas la comunidad latina en Colorado no se está vacunando lo suficiente, ¿no? Y sobre todo, cómo hacerles cambiar de parecer, ¿no? Jesús, en esas conversaciones que tú tuviste, la gente que ya determinada dijo no, no y no, o había gente, bueno, tengo duda, puede ser, vamos a ver, ¿no? ¿Qué pudiste percibir? Mira, lamentablemente puedo decir que los que entrevistamos que estaban negativos a vacunarse no tenían ningún tipo de duda de querer, de repensarlo. Hay un caso muy dramático, una señora que es de Guadalajara, Jalisco, tiene 30 años viviendo en el área de Pueblo, su padre de 67 años o 69 años, en Jalisco murió con COVID. Cuando hablábamos de esas cosas, decía, mira, ¿usted conoce a alguien? Me dijo, sí, mi padre. Y le decíamos, pero bueno, ¿y eso no usted no la motiva? Bueno, no, es que él salía, no se cuidaba y a lo mejor tenía otras complicaciones y se murió. Le decíamos, pero ¿usted no teme que eso le pueda pasar a usted, a su esposo y a sus hijos? No. Y en ese caso, a pesar de esa experiencia, ella seguía aferrada a su idea de que no. En ese caso, esa persona tenía mucho que ver con lo religioso, ¿no? Eso por un lado. Y por los otros nos decían, bueno, mira, ¿para qué vamos a pensar en eso si ya esto está terminando? Ya no nos pasó nada en ese tiempo y ahora no nos va a pasar nada. Era un poco esos criterios de pensar. Y además de decirle, mira, pero usted tiene familia, tiene hijos, todavía puede haber un riesgo. Tiene consecuencias perecederas, pero permanentes. ¿Por qué no pensarlo? Pero, había, digamos, una actitud de bloqueo. Pero podemos, digamos, entenderlo. Cuando las personas toman una decisión, es muy difícil hacerlo cambiar. Por eso, el asunto sería en este momento no agotar las vías. Hay que usar múltiples vías para poder llegar y convencer a estas personas. Porque estamos hablando de que ya pudiéramos decir que se está cerca creo que el 47% de la población de Colorado ha recibido al menos una vacuna. Perdón, al menos 2 vacunas. Y cerca del 55% ya tiene al menos una dosis. Yeah. Perdón, la 47% las 2 dosis y 55% al menos una dosis. Yeah. Entonces, si para poder aumentar esos números, hacen falta todos estos escépticos que puedan llegar a convencerse. Ya. Incluso hay varios condados aquí en Colorado que ya han llegado al 70% de personas con al menos una dosis, ¿no? Incluyendo la ciudad de Denver, pero hay varios condados también que ya han llegado a eso. Diana. Ahora, en esos sitios cuando tú fuiste, ¿vistes algún tipo de campañas alrededor de la ciudad que puedan comenzar a convencer a esas personas, o no hay presencia de campañas en ningún lado? Mira, en ninguna de las dos zonas vimos, bueno, en el caso de Pueblo, vimos un gran operativo montado por parte de las autoridades, ¿no? Y en torno a esa área, imagínate, estamos hablando del Pueblo State Fair, el lugar donde hacen la feria estatal de Pueblo. Exacto, estoy seguro que ustedes han ido, es un lugar muy muy bien montado. Sí, claro. En todo eso es muy céntrico, en toda esa zona había información y motivación y estímulo para que la gente fuera, ¿no? Inclusive estaban ofreciendo que iban las cheerleaders de los Broncos. En todo ese ambiente, digamos, de estímulo a la gente, ¿no? Muy poca respuesta. En el área de Pueblo y Durango sí era más alejado. Allí lo que vimos era que en el caso de Durango estaba el camión de la clínica móvil del estado recorriendo zonas de Durango, que es un poco más urbano. Había algunas personas, pero no había multitud, no había, digamos, filas, líneas en espera. En el caso de Durango, lo vimos en 2 lugares distintos, en 2 días distintos, más o menos la misma reacción. Había algunas personas vacunándose, pero no había volumen, línea. A lo mejor si habían estado todo el día, no había en el momento que llegamos concentración.
En el caso de Cortés, que es mucho más alejado, son casi 70 millas de Durango, es mucho más rural. Ahí sí solamente estaban vacunando vimos Walgreens y vimos otra farmacia, a ver cuál era. Igual, ahí muy poco, digamos, vamos a decir que el que estaba vacunando, un ayudante y más nadie. En el tiempo que nosotros estuvimos, sería una hora y media, solamente estábamos nosotros esperando que llegara alguien para fotografiar y no pudimos fotografiar ni a una sola persona en un Walgreens vacunándose. Y en estos sitios hay que destacar que ahorita no se necesita hacer citas en la mayoría de los sitios. Uno puede ir y le toman los datos e inmediatamente uno accede a la vacuna. ¿Eso también es cierto en las zonas por allá por el sur? Sí, igual. Uno podía llegar a la farmacia en el momento, en los horarios. Ellos lo estaban haciendo en los fines de semana, cuando nosotros estuvimos en horario extendido, creo que hasta las 7 u 8 de la noche. Y en días normales de trabajo, creo que es hasta las 6. Y entiendo que eso lo han, digamos, no te puedo decir vallas públicas, entiendo que lo han comunicado y de alguna manera la gente se lo han hecho saber a la gente, ¿no? Ya. Una vez más, el objetivo de esta conversación con Jesús es no tratar de descubrir algunas de las causas que evitan que muchas personas se vacunen, y que es lamentable, y al mismo tiempo pues animarlas a hacerlo, porque como decías tú, esta pandemia no se ha terminado todavía. Y precisamente me llegó un mensaje ahorita el que decía que el problema es que ni siquiera $1 millón ha convencido a muchos hispanos a vacunarse. Y lamentablemente son los grupos que más se reúnen y hacen fiestas inclusive con frecuencia, ¿no? Esto es bastante preocupante. Yo he visto y he escuchado aquí de fiestas y de bodas con 200, 300 personas, ¿no? Y uno dice, wow. Es impresionante, ¿no? Que no nos cuidemos para poder regresar a esa normalidad, entre comillas, ¿no? Claro, pero digamos, por eso estamos hablando de que es un caso, no es fácil, porque estamos hablando, imagínense que son casos, vamos a decirlo, aislados. Si lo sumamos todo, da un volumen, ¿no? Pero son casos aislados que hay que tratarlos con cierta, vamos a decir, dificultad. Pero que hay que pensarlo bien, porque son necesarios que muchas más personas se puedan vacunar para tener inmunidad de rebaño, ¿no? Y además de eso, para evitar que en lo individual, porque, repetimos, esto es un virus que tiene consecuencias, que deja consecuencias, y la gente necesita comprenderlo y saberlo. Ya. Si me los permite, vamos a recibir a Marisol para que no espere mucho. Marisol, buenos días, guste saludarle. ¿Cómo está usted? Sí, buenos días. Gracias por su información muy valiosa que están dando. Gracias. Yo solo me gustaría añadir el por qué no se trabaja un poco más fuerte con una campaña hacia los latinos sobre cuántos están muriendo, que son la mayoría de las muertes del COVID-19 son los latinos y los afroamericanos. Entonces, ¿por qué no es una campaña de informar a la gente de cuántos están muriendo latinos porque no se vacunan? Y porque eso no lo escucho mucho, pero quiero que se entere la gente que más del 50% son latinos los que están muriendo. Y por ejemplo, yo cuando me comunico con mi mamá en México, hay muchas muertes, muchos niños están quedando huérfanos. Ojalá se pongan a pensar los padres eso. Hay muchos, y también informen eso, que muchos niños se están quedando huérfanos sin sus padres porque no se vacunan. Entonces, ojalá hubiera una campaña más hacia fondo que les informe eso de las muertes de los latinos y de los niños que se están quedando huérfanos solo porque no se quieren vacunar. Y dejen a un lado la religión y piensen más en su vida de ellos y en sus hijos.
Bueno, gracias. Gracias, Marisol. Muy, muy interesante lo que dice. Y yo creo, Jesús, que esto es algo que se puede llevar las reuniones con la gente del Departamento de Salud, ¿no? Escuchar a la comunidad y ver cuáles son las inquietudes, ¿no? Y esta, me parece que aunque suene un poquito duro, ¿no? Pero creo que esto a lo mejor puede convencer a muchas personas de que esto es real, de que hay que cuidarse, ¿no? Y de que si podemos vacunarnos, vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, fíjate unos datos que acabo de obtener del Latino Research and Policy Center de la Universidad de Colorado. Son datos extraídos de la base de datos de los CDC. Dice que el 40.7% de las personas que han fallecido en Colorado por COVID son hispanos. 40.7%. Eso se tiene que comparar con lo que representa en la población de Colorado los hispanos, que es solo el 21.7%. Es decir, que hay una desproporción en el porcentaje de muertes de hispanos, y es lo que la señora dice. Hay muchos factores. Uno es que en lo que fue la primera etapa de la pandemia, era muy difícil para los hispanos el poder trabajar desde casa, y tuvieron que incorporarse muy tempranamente, a lo mejor sin protección en algunos casos, en muchas actividades. Es decir, actividades que daban cara al público. Y además había otras condiciones, digamos, de en el hogar, que a lo mejor vivían más personas, no podía, si alguno no se podía proteger o no podía dejar de trabajar, contagiaba a los demás. A eso se debe, digamos, ese alto porcentaje. Es grave, es dramático, y la comunidad debería tomar conciencia y digamos, todo lo que ustedes están haciendo, tanto en Hablemos Hoy, con Diana, en este espacio, y lo que nosotros hacemos y todos los medios hacen, debería ayudar esto a hacer consciente a la gente y sobre todo a transmitir información que sea de utilidad y que a ellos les tenga sentido para poder tomar una decisión adecuada. Ya. Muy interesante esta conversación, Diana, ¿eh? Sí, de verdad, Jesús, te agradecemos muchísimo que nos hayas traído toda esta información y bueno, y esperamos también escuchar la información que traigas cuando vayas a la parte del norte del estado. Sí, estaremos hablando en la próxima semana sobre eso. Ya, qué bien. Jesús, muchísimas gracias, te agradezco mucho la presencia en el programa, ¿eh? Gracias a ustedes. Ya. Jesús Sánchez Mediana es el director del periódico El Comercio de Colorado. Diana, qué bueno, y ojalá, ¿no? Y este mensaje llegue a nuestra comunidad y los que no se han vacunado, los que están reacios a hacerlo, que por favor piensen, ¿no? Piensen en sus familias, en sí mismos, ¿no? Y en la comunidad en general, ¿no? Es importante. Es importantísimo que la gente comience a darse cuenta que si no lo van a hacer por ellos, como decía la señora que llamó, que lo hagan por sus hijos. Uh-huh. Y bueno, también le quiero pedir a la comunidad en general que si usted ya está vacunado y está convencido de que tienen que vacunarse, hablen con sus amigos que no se han vacunado. Es fácil vacunarse, no tienen que dejar de trabajar, pueden hacerlo. Hay muchos sitios en donde los están haciendo los fines de semana, hay muchos sitios en donde los están vacunando después de las 6 de la tarde. Busquen el sitio que les convenga. En todas partes del estado hay diferentes oportunidades y es más fácil que nunca poder vacunarse. Ya. Entonces háganlo, no lo dejen para después. Ya, es cierto. Diana, como siempre, mil gracias. Te agradezco mucho el segmento, por supuesto, y los invitados que siempre traes al programa, ¿eh? Gracias, Rodolfo, y nos vemos la semana que viene. Nos escuchamos la semana que viene. Muy bien. Diana Higuera es la directora del Rocky Mountain Welcome Center. Es una organización sin fines de lucro en la ciudad de Aurora con una gran cantidad de programas, tanto para la comunidad inmigrante como para la comunidad de refugiados. 34 minutos después de las 8 de la mañana hacemos una pausa y nos preparamos para recibir a nuestra siguiente invitada aquí en Hablemos Hoy.